Durante décadas, intentar diagnosticar el deterioro cognitivo era, literalmente, como llegar a la escena de un crimen años después de que ocurriera. El daño en el cerebro ya era más que evidente y, por desgracia, irreversible. Pero la ciencia ha dado un salto monumental. En el análisis de hoy vamos a explorar una auténtica revolución en la medicina moderna, la llegada de los biomarcadores. Se trata de unas herramientas increíbles que nos permiten dejar atrás esa vieja costumbre de solo observar los síntomas cuando ya es tarde, para empezar a rastrear directamente las huellas moleculares ocultas en el cerebro. Vamos a seguir una hoja de ruta muy clara para entender todo esto. Primero, definiremos qué son los trastornos neurocognitivos. Segundo, veremos el continuo de la enfermedad. Tercero, entraremos de lleno en la revolución de los biomarcadores. Cuarto, desglosaremos el famoso sistema ATN. Y para terminar, repasaremos los criterios diagnósticos en otras demencias. Empezamos con la primera sección, los trastornos neurocognitivos, y cómo ha cambiado por completo nuestra forma de definir la demencia. El contraste entre cómo hacíamos las cosas antes y cómo las hacemos ahora es de verdad revelador. Históricamente, si nos fijamos en el antiguo manual DSM-IV, el diagnóstico se centraba casi en exclusiva en la pérdida de memoria. Básicamente se ignoraba que los primeros síntomas pueden ser alteraciones de conducta o problemas con el lenguaje. Ahora bien, la perspectiva moderna, la del manual DSM-5, introduce el concepto de trastorno neurocognitivo y además lo divide en etapas mayores y menores. Esto es crucial porque nos permite detectar el declive cerebral muchísimo antes de que el día a día de una persona colapse por completo. Y es que este nuevo marco nos obliga a mirar mucho más allá de la simple pérdida de recuerdos. Ya no se trata solo de memoria y aprendizaje. Ahora hay que examinar cosas como la atención, la función ejecutiva, el lenguaje y algo fascinante, la cognición social. Esto marca un antes y un después, porque en algunas enfermedades degenerativas, la pérdida de tacto social, la aparición de apatía o el dejar de respetar normas básicas de convivencia pueden aparecer literalmente años antes de que se olvide un recuerdo reciente. Pasamos a la sección 2, el continuo de la enfermedad y su evolución progresiva. Hay algo fundamental que debemos entender, y es que las enfermedades neurodegenerativas no ocurren de la noche a la mañana. En realidad, son una especie de bomba de relojería silenciosa. Existe una ventana sintomática inmensa, una fase donde proteínas anormales se van depositando en el cerebro sin generar el más mínimo síntoma. Y ojo al dato, porque este periodo puede durar más de 20 años. Luego entramos en una etapa de primeros síntomas muy leves que se alarga a unos 5 o 6 años, mucho antes de llegar a la demencia funcional. O sea, estamos hablando de décadas de margen para poder intervenir. Lo que nos lleva directamente a la sección 3, la revolución de los biomarcadores y el rastreo de huellas biológicas. Sabiendo que existe esta ventana silenciosa de varias décadas, surge una pregunta que es el quid de la cuestión. ¿Cómo podemos diagnosticar una enfermedad que todavía no presenta síntomas visibles? Porque está clarísimo que no podemos depender de un test de memoria rutinario si queremos ganar la batalla en las fases iniciales. Pues bien, la respuesta está en los biomarcadores. Son en esencia las huellas dactilares biológicas de la enfermedad. Analizando el líquido cefalorraquídeo, el fluido que baña el cerebro y la médula espinal, o utilizando sofisticados escáneres PET que iluminan la actividad química cerebral, los especialistas ahora pueden visualizar el daño celular directamente, y lo ven mucho antes de que el entorno note un cambio. Es como encender la luz en una habitación que antes estaba completamente a oscuras. Vamos a la sección 4, el sistema ATN y este nuevo marco puramente biológico. Vamos a desgranar esto paso a paso porque, aunque suene muy técnico, es revolucionario. Se le llama sistema ATN. La A corresponde a la proteína beta-amiloide, la T es por la proteína tau patológica y la N representa la neurodegeneración o muerte neuronal. Al medir estos tres pilares con tecnología muy avanzada, se construye un diagnóstico 100% biológico. Es decir, es totalmente independiente de si la persona recuerda o no lo que desayunó hoy. Claro, al combinar estas tres categorías, la evaluación del amiloide, de la proteína tau y del daño estructural, obtenemos un perfil de una precisión asombrosa. De hecho, existen hasta 8 perfiles diferentes. Esto permite confirmar de manera contundente si los procesos biológicos de algo como el Alzheimer ya están activos en el cerebro, ofreciendo un mapa súper claro y temprano de la salud neurológica actual. Y para terminar, llegamos a la sección 5. Los nuevos criterios en otras demencias importantes. Porque esto no es solo cosa del Alzheimer. Pensemos, por ejemplo, en la demencia con cuerpos de Lewy, que antes se confundía fácilmente. Hoy, además de identificar síntomas como fluctuaciones o alucinaciones visuales, se utilizan escáneres especiales para observar cómo se comportan los transportadores de dopamina en el cerebro. Incluso se suman estudios de sueño analizando las ondas cerebrales durante la noche para detectar alteraciones en la fase REM. Por fin, la clínica se entrelaza con pruebas biológicas irrefutables. El trastorno cognitivo vascular tiene también su propio continuo. Todo comienza de manera muy silenciosa con factores de riesgo comunes, como la hipertensión o la diabetes, creando un cerebro en riesgo.
Con el tiempo, esto genera microinfartos o lesiones internas que progresan hacia la demencia funcional. Pero entender esta cadena nos da muchísima esperanza, porque nos demuestra que hay una etapa de predemencia donde, si controlamos la presión arterial o el azúcar, podemos de verdad frenar la enfermedad en seco. Otro giro fascinante ocurre con la demencia frontotemporal. Aquí la memoria queda intacta al principio, pero la personalidad de la persona sufre un cambio radical. Desinhibición total, pérdida absoluta de empatía, apatía profunda o incluso cambios repentinos y extraños en la dieta. Para dar en el clavo con el diagnóstico, estos impactantes cambios de conducta deben confirmarse sí o sí, viendo una atrofia real en los lóbulos frontales a través de neuroimágenes de alta tecnología. En definitiva, el gran mensaje de todo esto es que los síntomas clínicos están pasando poco a poco a un segundo plano, dejando a los biomarcadores como la verdadera y gran base diagnóstica. Identificar la biología exacta en esas fases silenciosas es el requisito indispensable para crear tratamientos preventivos reales y dirigidos. Si ahora podemos ver las huellas de la enfermedad décadas antes de que haya daño físico evidente, ¿estamos acaso a las puertas de convertir las enfermedades neurocognitivas más temidas en simples afecciones crónicas y prevenibles? Es una perspectiva increíble. Gracias por acompañarnos en este análisis.